¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Israel Manuel Castañeda Mercado. Actualmente me encuentro cursando el doctorado en educación. En esta ocasión les vengo a hablar sobre algunos puntos importantes de la lectura titulada Panorama del Sistema Educativo Mexicano desde la perspectiva de las políticas públicas. Se pretende abordar puntos principales o relevantes sobre el panorama de la educación en México con base en sus antecedentes y desarrollo en las nuevas políticas relacionadas a la lectura. Estos puntos se van a tratar o se van a hablar para tratar de cubrir o bien tratar de hablar relacionado a la materia en el análisis educativo mexicano. Esta lectura o estos puntos los vamos a dividir, esta lectura la vamos a dividir en 5 puntos que considero son muy importantes. Entre ellos, el primer punto va a tratar sobre los antecedentes históricos de la educación en México. Estos antecedentes históricos que nos menciona la lectura se van a dividir en cada uno en otros 2 puntos para poder hacer un poquito más digerible la lectura y no esforzarnos o en no caer en puntos o en un video muy repetitivo. Vuelvo a mencionar el primer punto, los antecedentes históricos de la educación en México. Hay que recordar que la educación en México ha sufrido cambios muy significativos a lo largo del tiempo. Entre los cambios significativos se menciona los fundamentos de la educación. Un punto importante que menciona la lectura es que se aborda el surgimiento de la educación pública, el cómo surgió, dónde surgió, el para qué se dio, ya que la educación fue pública y laica desde un principio tras la independencia, enfatizando la importancia de la educación como un derecho fundamental. Desde siempre la educación ha sido un derecho, aunque hay que recordar o hay que resaltar que en años o siglos anteriores, pues esto, aun cuando se mencionaba que era gratuita y laica, pues no se llevaba a cabo. Otro de los puntos claves son las reformas claves que menciona. Se mencionan reformas significativas a lo largo del siglo XX que buscaban ampliar la cobertura y mejorar la calidad educativa, pero también reflejaban desafíos persistentes. Es decir, siempre se ha buscado mejorar la calidad educativa en nuestro país, pero conforme han pasado los tiempos, pues esto se ha ido complicando un poco más. O bien, algunas personas pueden decir que se ha dado un poco más fácil, pero eso ya va a depender del punto de vista que cada uno tenga relacionado al conocimiento que maneje respecto a la educación en México o a su desarrollo que ha tenido durante todos estos años. El segundo punto que me gustaría tocar es el estado actual del sistema educativo. Algunos podemos estar de acuerdo, algunos podemos no estar de acuerdo, pero hay que recordar que se ha estado renovando. Uno de los puntos que menciona la lectura es la desigualdad educativa, ya que destaca la disparabilidad en la calidad educativa y el acceso a recursos entre diferentes regiones y contextos socioeconómicos. Siempre ha habido esa división entre los contextos históricos y económicos. No es la misma educación que se da en el contexto indígena al que se da en una ciudad como Ciudad Juárez, hablemoslo de esa manera. Siempre va a haber una diferencia en educación. ¿Por qué? Porque los recursos tecnológicos no son los mismos. No es la misma educación que tenemos en una ciudad grande a un contexto rural. El dialecto que se habla, los profes que en algunas ocasiones no manejan la cultura y demás. Otros es los retos en la calidad de la cobertura, es decir, volvemos a lo mismo, la calidad o la cobertura no siempre llega a los lugares más recónditos de nuestro país. Otro de los puntos que menciona la lectura o me gustaría abordar son las nuevas políticas educativas. Las nuevas políticas educativas a muchos de nosotros los docentes que somos jóvenes nos está afectando. ¿Por qué? Porque ya no tenemos el mismo beneficio, ya no tenemos la misma protección que se daba anteriormente a los docentes. Ahorita actualmente a los docentes se les puede transgiversar, se les puede incluso cuestionar, ya no se tiene la misma educación, el mismo respeto hacia el docente.
porque gracias a estas actualizaciones o a estas nuevas políticas que hemos tenido a lo largo de los tiempos. Uno de los puntos es el impacto y resultados de las políticas, ya que en la evaluación de los resultados se analizan los efectos de las reformas implementadas como resultados mixtos. En la práctica, algunas áreas han mejorado, mientras que otras aún enfrentan desafíos. La formación docente, la capacitación continua de los docentes es crucial para el éxito de las políticas educativas y para elevar la educación del sistema. Las actualizaciones siempre van a ser necesarias, por lo tanto es necesario que el gobierno y los docentes estemos en constante actualización. Por último, el último punto, pero no menos importante, son las recomendaciones para el futuro. Estas recomendaciones son puntos importantes que van relacionados a mi punto de vista. No significa que tengamos que coincidir, pero considero relevante mencionarlos. ¿Qué es la evaluación y monitoreo? Es esencial seguir evaluando el impacto de las políticas y hacer ajustes según sea necesario para abordar los problemas existentes. La colaboración entre actores, se subraya la importancia del trabajo conjunto entre el gobierno, educadores, comunidades y padres para lograr el sistema educativo más equitativo y efectivo. Se me fue el tiempo, pero como conclusión quisiera mencionar que las reformas educativas o la educación en México siempre y sigue actualizándose. Entonces yo invito a los docentes a que tengan esa actualización docente, que no solo se queden con lo que aprendí en la normal, con lo que aprendí en la universidad. ¿Por qué? Porque las generaciones están cambiando, las políticas vienen nuevas, el sistema educativo se tiene que estar actualizando, sí, pero eso no significa que nosotros nos debemos de quedar estancados en relación al conocimiento que sabemos o al cómo buscamos o cómo nos actualizamos en cursos y todo lo relacionado a ello. De mi parte sería todo. Esa información, me faltó dar información, pero por la premura del tiempo espero haya quedado comprendida esta educación. Un gusto y buenas noches.